En el corazón de una ciudad tranquila, el señor Antonio vive en una casa que parece ser la sombra de sí misma. Abandonado por sus hijos y descuidado por su propia familia, pasa los días solo, intentando no hundirse en los recuerdos de un pasado que nunca volverá. Sin embargo, todo cambia cuando María, una vecina atenta de 30 años y rubia, descubre la soledad del señor Antonio. Lo que ella hace a continuación transformará no solo su vida, sino también la de todos a su alrededor. Prepárate para una historia de transformación, compasión y redención. Bienvenido al canal Historias Marcantes. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal ahora, y activa la campanita para recibir cada nueva historia llena de emoción e inspiración. El señor Antonio, un hombre de 75 años, vivía solo en una casa vieja en las afueras de la ciudad. Sus hijos vivían en ciudades distantes, y las llamadas telefónicas eran esporádicas, más como un saludo formal que un gesto de amor. La casa en la que vivía, antes llena de vida y risas, ahora estaba silenciosa y llena de recuerdos de tiempos mejores. Las paredes, agrietadas y desconchadas, parecían haber sido testigos de décadas de historias no contadas. Cada mueble, aunque desgastado por el tiempo, aún guardaba vestigios del glorioso pasado que alguna vez tuvo. Cada día, el señor Antonio seguía el mismo ritual. Se despertaba temprano, tomaba un café sencillo y luego caminaba lentamente hasta el patio. No había mucho que hacer allí. Las plantas que él cultivó con tanto cariño estaban ahora secas y sin vida. La casa se estaba cayendo a pedazos, y él lo sabía. Pero más que las paredes y el techo debilitado, sentía el dolor de la soledad. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar, dejándolo atrás, como un viejo libro con páginas amarillentas. Mientras tanto, al otro lado de la calle, María, una mujer de 30 años, rubia y de mirada amable, pasaba casi todos los días frente a la casa del señor Antonio. Siempre lo veía allí, sentado en su silla mecedora, con la mirada perdida. María siempre fue una mujer generosa, con un corazón que no pasaba desapercibido. Sin embargo, lo que le incomodaba profundamente era el hecho de que el señor Antonio nunca recibía visitas. Parecía invisible para todos, como si estuviera condenado a una soledad eterna. María no entendía cómo eso podía suceder. Alguien tan viejo, tan lleno de historias, no merecía ese final. Era una tarde calurosa de verano cuando, al pasar frente a su casa, María notó algo que la hizo detenerse. El señor Antonio estaba allí, pero ahora parecía diferente. Estaba intentando arreglar una de las tejas que se había caído del techo, pero sus manos temblaban y parecía luchar por mantenerse en pie. María sintió un nudo en el corazón. Estaba claro que ya no podía cuidarse a sí mismo, pero más que eso, sabía que nadie lo estaba ayudando. Con el corazón apretado, María decidió hacer algo. No puedo seguir con mi vida como si nada estuviera pasando aquí, pensó. Regresó a su casa, pero no podía sacar esa escena de su mente. En el fondo de su corazón, sabía que debía actuar. El señor Antonio no podía seguir viviendo de esa manera. Esa noche, María no pudo dormir. Pensaba en todo lo que podría hacer para ayudar al señor Antonio. Al día siguiente, mientras preparaba el café, decidió que no esperaría más. Se acercaría a él, hablaría y trataría de descubrir qué se podía hacer. No sabía por dónde comenzar, pero sentía que algo debía cambiar. Mientras tanto, el señor Antonio seguía con su rutina. Cada día parecía igual al anterior. La soledad no lo incomodaba tanto como la falta de energía para lidiar con las cosas que necesitaban reparación. Pero había algo que no podía negar: el cansancio. El cansancio no solo del cuerpo, sino del alma. Sentía que sus días se desvanecían y, con ellos, sus esperanzas. Ya no sabía qué esperar de la vida. Pero ese día, todo estaba a punto de cambiar. María tomaría la decisión de visitar al señor Antonio, y al golpear su puerta, descubriría algo que él nunca le había contado a nadie. Su encuentro daría inicio a una transformación inesperada, que traería más que una simple ayuda. Revelaría un secreto del pasado del señor Antonio, algo que cambiaría para siempre su historia. María no sabía qué esperar al golpear la puerta del señor Antonio, pero sentía que ese encuentro sería decisivo. Lo que no podía imaginar es que, cuando la puerta se abriera, encontraría mucho más que a un hombre en dificultades. Había algo oculto, algo que él jamás había contado a nadie, pero que lo cambiaría todo. Cuando ella entró, no sabía que estaba a punto de descubrir un secreto que alteraría las vidas de todos a su alrededor. ¿Alguna vez imaginaste encontrar a alguien que vive solo, sin ayuda, sin amor?
El señor Antonio, a sus 75 años, tenía una vida marcada por la soledad, hasta que una mujer decidió que no podía seguir ignorando su dolor. Pero lo que María no sabía es que, al golpear su puerta, descubriría algo que jamás imaginó. Un secreto que lo cambiaría todo. ¿Qué será lo que el señor Antonio escondía? Prepárate para la revelación. Al día siguiente, María despertó decidida. Ya no podía ignorar la situación del señor Antonio. Sabía que él necesitaba ayuda, pero también sentía que, si lo hacía de manera apresurada o sin cuidado, podría parecer un acto de caridad. María no quería ser solo alguien ofreciendo limosna. Quería ser la persona que, al menos por un momento, haría que el señor Antonio se sintiera importante de nuevo. No sabía mucho sobre él, pero había algo en su mirada que la tocaba profundamente. Cuando llegó a su puerta, su corazón latía acelerado. ¿Y si no quiere hablar conmigo? ¿Y si se ofende? Pensó. Pero, cuando tocó la puerta, la voz de él, áspera y suave, respondió desde dentro: ¿Quién es? María tragó saliva, sonrió abiertamente y respondió: Hola, señor Antonio. Soy yo, María, su vecina. Lo vi ayer intentando arreglar el techo y pensé en ver si estaba bien. ¿Puedo entrar? La puerta crujió al abrirse, como si los propios años de vida del señor Antonio se manifestaran en ese pequeño sonido. Parecía un poco sorprendido, pero pronto la invitó a entrar. La casa estaba más desordenada de lo que ella imaginaba. El olor a madera envejecida mezclado con el de moho era fuerte, y el ambiente estaba envuelto en una penumbra causada por la falta de ventanas limpias. Pero lo más impactante era el estado en el que el señor Antonio se encontraba. Su cabello estaba canoso y desordenado, y sus manos, que aún sostenían el bastón, temblaban. Lo vi ayer intentando arreglar las tejas, comenzó María, mientras se sentaba cautelosamente en el sillón que él le indicó. No debería hacer esto solo. No puede subir ahí arriba de esa manera. Señor Antonio sonrió débilmente, una sonrisa triste, como si, de alguna manera, se hubiera acostumbrado a esas situaciones de abandono. Lo sé, hija. Pero, ¿qué más puedo hacer? La casa no se va a arreglar sola. María observó atentamente. Él no solo hablaba de las tejas. Hablaba de su vida, de la soledad, de la falta de apoyo. Sintió una compasión tan profunda que casi no sabía cómo expresarla. Pero no tiene que hacer esto solo, dijo finalmente, con los ojos fijos en los suyos. Quiero ayudar, y sé que toda la comunidad puede ayudar. No podemos dejarlo aquí en este estado. Señor Antonio la miró, sus ojos cansados, pero con una chispa de esperanza. No soy un hombre de muchos amigos, María. Mi familia. Bueno, mi familia. María no quería interrumpir, pero no pudo evitarlo. ¿Qué pasó con su familia, señor Antonio?, preguntó, su voz suave pero llena de curiosidad. El viejo hombre suspiró profundamente, como si las palabras pesaran mucho para salir. Se acomodó en la silla, y la sala quedó en silencio por unos segundos. María notó que él estaba dudando, pero se mantuvo paciente, esperando la historia que estaba a punto de contar. Tenía hijos, María. 2, en realidad. Uno vivía al norte, otro al sur. Ambos se distanciaron cuando mi esposa murió. Decían que era porque estaba demasiado viejo, que ya no podía cuidar de mí mismo. Pero siempre trabajé duro, siempre hice lo mejor que pude. Solo, no quería ser una carga. Entonces, cuando se fueron, me alejé también. No quise molestarlos. Dejé que vivieran sus vidas. Y aquí estoy, solo. Las palabras de señor Antonio eran pesadas, cargadas de dolor. María sintió el impacto de esas revelaciones. No era solo la casa la que se estaba cayendo a pedazos. Él estaba destrozado por dentro, en un sufrimiento silencioso que nadie parecía notar. María no sabía qué decir. Quería decir que todo estaría bien, pero sabía que no era tan simple. Necesitaba hacer más que solo prometer que las cosas mejorarían. Tenía que actuar. Señor Antonio, usted merece más que esto. Y haré todo lo que pueda para ayudar, dijo con firmeza, levantándose de la silla. Empezaré movilizando a los vecinos. No lo dejaremos aquí solo. Él la miró, como si verla lo hubiera renovado de alguna manera. No era solo la ayuda práctica la que necesitaba, sino el simple hecho de saber que alguien se preocupaba. Sin embargo,
Sabía que pedir ayuda le costaba mucho. Dudó un poco, pero la sinceridad en los ojos de María hizo que no pudiera rechazarla. Yo no sé qué decir, hija, respondió emocionado. Nunca pensé que alguien aún se preocuparía. María sonrió suavemente, tocando su hombro. No necesita decir nada, señor Antonio. Solo necesito que me deje ayudar. Lo demás vendrá después. Pero mientras hablaba, una sensación de urgencia comenzó a apoderarse de ella. Sabía que esa situación no podía esperar. Lo que aún no sabía era que esa acción sería solo el comienzo de un viaje mucho más profundo. La comunidad de vecinos, que ella pensaba que estaba distante, revelaría una fuerza de unión que jamás imaginó. Pero, más que eso, había un secreto oculto sobre señor Antonio, algo ligado a su pasado que cambiaría todo. María comenzó a planear inmediatamente cómo movilizar a los vecinos para ayudar al señor Antonio. Pero, en el fondo, sabía que su ayuda iría más allá de simples reformas y reparaciones. Cuando salió de su casa, algo en el aire parecía diferente. Lo que aún no sabía era que, detrás de las paredes de la casa del señor Antonio, había un secreto que nadie más conocía, y ese secreto comenzaría a emerger en los próximos días. Algo que cambiaría todo. ¿Alguna vez has imaginado escuchar una historia tan conmovedora que podría cambiar la vida de alguien? ¿Qué harías si supieras que la soledad de un hombre oculta un secreto devastador? Hoy, descubrirás la verdad detrás del señor Antonio, y te prometo que nunca volverás a ver la vida de la misma manera. Quédate conmigo, porque lo que viene te sorprenderá. Después de salir de la casa del señor Antonio, María se quedó pensativa. Aunque el anciano aceptó su oferta de ayuda, había algo en su postura que parecía indicar que aún cargaba un peso, algo que no quería compartir con nadie. No podía dejar de pensar en lo que él había dicho acerca de sus hijos y la soledad que lo consumía. Pero había algo más, un detalle, un susurro en el aire, que no lograba entender. Ese día, María no pudo hacer mucho más que prometerle al señor Antonio que volvería pronto. Tenía que organizar todo con los vecinos, convencer a la gente para que se involucrara. Cuando regresó a su casa, pensaba en todo lo que podría hacer para mejorar su vida. Sería una tarea difícil, pero no imposible. En los días siguientes, María se dedicó al máximo. Habló con varias personas en el barrio, con los vecinos que sabía que podrían ayudar. Muchos se mostraron dispuestos a colaborar. Algunos ofrecieron materiales de construcción, otros se comprometieron a donar comida y ropa. Pero aún faltaba algo más. Algo que hiciera que el señor Antonio se sintiera verdaderamente acogido, como si su vida importara. Fue en uno de esos días, mientras conversaba con un vecino más viejo llamado Don Pedro, que María tuvo una idea. Don Pedro, un hombre de 70 años, vivía en la casa de al lado del señor Antonio desde hacía muchos años y, en algún momento, parecía haber sido amigo de él. Entonces, María le preguntó si sabía algo más sobre el pasado del anciano, algo que pudiera ayudarla a entender mejor lo que estaba viviendo. «Ah, hija mía, el señor Antonio», suspiró don Pedro, con la voz temblorosa de nostalgia. Era un hombre lleno de vida. Trabajaba como carpintero, construyó muchas casas por aquí, y era conocido por su fuerza y dedicación. Pero después de que su esposa falleció, comenzó a cambiar. No sé exactamente qué ocurrió, pero se cerró. Ya no quería hablar con nadie. María guardó silencio, absorbiendo cada palabra de don Pedro. Ese hombre que alguna vez fue tan alegre, tan activo, ahora estaba prácticamente aislado del mundo. Era como si una sombra lo hubiera invadido después de la pérdida de su esposa. Pero necesitaba saber más, algo que fuera más allá de ese dolor. ¿Y sus hijos, don Pedro?, preguntó María, sintiendo que esa era la clave para entender lo que realmente había pasado con el señor Antonio. Don Pedro la miró, un poco dudoso, como si estuviera guardando algo. Los hijos se alejaron, como él dijo. Pero hay algo que él nunca le contó a nadie. No es exactamente un secreto, pero es algo que prefiere mantener en el pasado. María sintió que su corazón aceleraba. Sabía que don Pedro estaba guardando más información. ¿Qué ocurrió con ellos?, preguntó, casi sin querer. Don Pedro suspiró profundamente y finalmente dijo: el señor Antonio tuvo una fuerte discusión con sus hijos antes de que se alejaran. Ellos se quedaron con su casa después de que su esposa falleciera, pero él no estaba contento con la forma en que estaban manejando las cosas. Creo que lo que más lo lastimó fue que sus hijos no querían saber nada del legado de su esposa.
Ella había dejado un pequeño baúl con recuerdos, y ellos querían vender todo, sin importarles el valor sentimental de las cosas. El señor Antonio se enfureció y decidió alejarse de ellos. Vendió la casa y vino a vivir aquí, en esta pequeña casa que él mismo construyó con sus manos. Desde entonces, nunca quiso volver a hablar con ellos. María se sorprendió por lo que escuchaba. No era solo la soledad y la tristeza por la pérdida de su esposa lo que había moldeado la vida del señor Antonio. Él llevaba un dolor aún más profundo, el abandono de sus propios hijos, el dolor de haber sido rechazado por aquellos a quienes más amaba. El peso de ese abandono lo había hecho aún más cerrado, y la rabia que sentía lo consumía. Sabía que era una situación delicada, pero algo debía hacerse para ayudar al señor Antonio a superar ese dolor. Ayudarlo a reconstruir su casa sería importante, pero lo más importante sería ayudarlo a sanar la herida abierta en su corazón. Esa noche, María no pudo dormir. Las palabras de don Pedro resonaban en su mente. Sentía que la ayuda que había ofrecido hasta ahora era solo la punta del iceberg. Necesitaba, más que nunca, encontrar una forma de hacer que el señor Antonio abriera su corazón y enfrentara lo que realmente lo lastimaba. Sin embargo, en el fondo, sabía que la verdadera clave para la sanación del señor Antonio no venía solo de la ayuda material. Algo más profundo debía hacerse. Necesitaba traer de vuelta a sus hijos. ¿Pero cómo? ¿Aún se importaban por su padre? Y, lo más importante, ¿estaría el señor Antonio dispuesto a perdonarlos? Mientras María pensaba en estas preguntas, una creciente sensación de urgencia la invadió. La historia del señor Antonio no podía quedar ahí. Sabía que su viaje apenas comenzaba, y aún quedaba una vuelta de tuerca por descubrir. Pero no sabía que, en las sombras del pasado del señor Antonio, había secretos aún más profundos esperando ser revelados. Lo que María no sabía era que, detrás de todo esto, existía una verdad que podría cambiarlo todo. Algo que, cuando se revelara, haría que ella y todos los vecinos se unieran de una manera que jamás imaginarían. Ella aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir una historia dentro de la historia del señor Antonio, un secreto que podría abrir los ojos de todos sobre el verdadero valor de la familia, el perdón y la reconciliación. El peso de la conversación con don Pedro seguía fresco en la mente de María. Cada vez más, sentía que había algo más detrás de todo lo que estaba sucediendo con el señor Antonio. Necesitaba actuar rápido, antes de que él se cerrara aún más. Pero, al mismo tiempo, no podía negar que había algo dentro de ella, algo que le decía que este viaje para ayudar al viejo hombre sería más difícil de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, María fue a la casa del señor Antonio, más determinada que nunca. Sabía que no podía dejar que la tristeza y el rencor tomaran control de su nuevo amigo. Quería que él supiera que aún había amor y cuidado en el mundo, que la gente no lo había olvidado. Cuando llegó a la puerta, dudó por un momento, lo que podría parecer una debilidad, pero era una duda de alguien que sabe que está a punto de abrir un capítulo doloroso de una historia mucho más grande. María tocó la puerta, y pronto el señor Antonio apareció, con su mirada cansada y algo sorprendido. «Buenos días, señor Antonio. Traje algunas cosas que tal vez ayuden a mejorar un poco su situación. Traje ropa y alimentos. También estaba pensando en cómo podemos empezar las reformas en la casa», dijo María con una suave sonrisa, tratando de ocultar la ansiedad que sentía. El señor Antonio la observó por un momento, como si estuviera evaluando si debía aceptar o no esa ayuda. Pero, para sorpresa de María, hizo un gesto con la mano, invitándola a entrar. «Me recuerdas a alguien, de los tiempos cuando aún tenía un hogar al que regresar», dijo de manera inesperada, mientras la puerta se cerraba detrás de ellos. María se quedó en silencio, tratando de entender lo que él quiso decir, pero sabía que no era el momento adecuado para preguntar directamente. Lo que sucedió después, sin embargo, fue algo que María no esperaba. Mientras organizaban las cosas en la sala, el señor Antonio se levantó de repente y fue hacia el fondo de la casa, donde María nunca había entrado. Abrió una pequeña puerta oculta bajo las escaleras, un lugar que parecía nunca haber sido utilizado. Dentro, había un baúl de madera, bastante envejecido, cubierto de polvo. Sin decir una palabra, el señor Antonio se arrodilló y comenzó a abrir el baúl con manos temblorosas. María observó, sin saber qué esperar. Dentro del baúl había varias cartas, fotos antiguas, objetos personales y algo que parecía un diario. Pero lo que llamó la atención de María fue un pequeño álbum de fotos, casi perdido entre papeles y recuerdos. Al abrir las páginas amarillentas,
Notó algo curioso. Las fotos eran de una mujer joven, sonriente, al lado de un hombre muy parecido al señor Antonio, pero más joven. Parecían felices, y María sintió un dolor extraño al ver esa alegría que claramente ya se había perdido hacía mucho tiempo. «Esta era mi esposa, Isabel», dijo el señor Antonio con una voz suave y casi inaudible. «Ella era mi razón de vivir. Perderla fue como perderlo todo». María lo miró, viendo la tristeza y el arrepentimiento en sus ojos. Sabía que esas palabras solo arañaban la superficie de un dolor mucho más grande. Estaba claro que el señor Antonio no solo estaba triste por la muerte de su esposa, sino también porque el tiempo, la vida y de alguna manera, sus propios hijos lo habían alejado de esa felicidad. Pero, ¿y sus hijos? No sé si es mi lugar preguntar, pero me parece que hay algo que aún guarda, algo que no ha contado a nadie, dijo María, sintiendo una conexión aún mayor con él en ese momento. El señor Antonio suspiró profundamente, como si el peso de esas palabras fuera demasiado grande para cargar. Comenzó a contar la historia de la pérdida de sus hijos, el resentimiento que aún llevaba. No quería juzgarlos, pero el dolor de ver sus decisiones respecto al legado de su esposa era algo que lo consumía. Hablaba con la voz entrecortada, los ojos llenos de lágrimas. Pero, por encima de todo, hablaba con un vacío profundo, como si se hubiera desconectado del mundo, sin fuerzas para tratar de cambiar las cosas. Los amé tanto, y, al final, me dejaron de lado. Me cerré, ya no sé qué hacer. María no sabía qué responder. La historia del señor Antonio la tocaba profundamente, y sentía una empatía que nunca imaginó que fuera posible. Pero, al mismo tiempo, sabía que debía dar un paso más allá. Necesitaba ser más que una vecina que ofrecía ayuda. Necesitaba ser un puente entre ese hombre y lo que aún podría salvar su corazón, el perdón. Señor Antonio, creo que aún hay tiempo. Yo sé que puede ser difícil, pero tal vez el primer paso sea intentar entender lo que pasó. Sé que no será fácil, pero quién sabe si no es el momento de intentar reconectar con sus hijos. Ellos aún podrían estar esperando una oportunidad. El señor Antonio permaneció en silencio durante un largo tiempo. Las palabras de María parecían flotar en el aire, pero algo en su mirada decía que, tal vez, aún tenía esperanza de empezar de nuevo. Solo asintió lentamente. «Tienes razón. Yo no sé por dónde comenzar, pero tal vez sea hora de dar ese paso», respondió con la voz temblorosa, pero ahora, tal vez por primera vez en años, había una chispa de esperanza en sus ojos. María sabía que el siguiente paso sería difícil. Hacer que el señor Antonio diera el primer paso hacia el perdón y la curación no sería fácil. Necesitaría algo más. Pero, antes de que pudiera hacer algo, una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. La llamada que María recibió parecía ser lo último que esperaba en ese momento. Al otro lado de la línea, una voz familiar, pero inesperada, habló con urgencia. «María, tienes que venir a la casa del señor Antonio. Algo ha sucedido, y podría ser la clave para que todo cambie». Pero lo que María no sabía era que, detrás de todo el dolor del señor Antonio, existía un secreto tan profundo que podría cambiar el destino de todos a su alrededor. ¿Qué estará escondiendo? Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia tiene un desenlace que jamás imaginaste. María colgó rápidamente el teléfono, el sonido de la voz urgente todavía resonando en sus oídos. ¿Qué podría haberle pasado al señor Antonio? Sintió un escalofrío al darse cuenta de que algo estaba a punto de cambiar, algo importante que finalmente podría ser el punto de inflexión para el hombre con el que tanto se empeñaba en ayudar. Con el corazón acelerado, María tomó su bolso y corrió hacia la casa del señor Antonio. La tarde caía lentamente, y las calles vacías solo aumentaban la sensación de inquietud que sentía. Al llegar a la puerta, don Pedro la esperaba con una expresión seria en el rostro. «María, tienes que entrar. Lo que tengo que contarte lo cambiará todo», dijo él, con la voz cargada de preocupación. Sin saber qué esperar, María entró, sintiendo el peso del momento. Don Pedro la guió hasta la pequeña habitación donde el señor Antonio estaba sentado, mirando fijamente un papel amarillento en sus manos. Sus ojos estaban fijos en el documento, pero parecía estar distante, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. «Señor Antonio, ¿qué ocurrió? ¿Por qué este cambio repentino?», preguntó María, con voz suave pero cargada de aprehensión. Él levantó lentamente la mirada, y por primera vez, María vio algo diferente en su mirada. No era solo tristeza o soledad, sino una mezcla de arrepentimiento y,
y al mismo tiempo, una nueva determinación. Se levantó de la silla y le entregó a María el papel que estaba sosteniendo. Este es el testamento de mi esposa, Isabel. Encontré este documento anoche, mientras revisaba algunas cosas viejas. En el testamento, ella dejó un mensaje para mí y para nuestros hijos. María miró el papel, sintiendo el peso en su mano. El testamento estaba envejecido y el sello de cera casi había desaparecido, pero las palabras aún eran legibles. Cuando María comenzó a leer, los ojos del señor Antonio estaban fijos en ella, como si esperara su reacción. Mis queridos Antonio, José y Lucía, si están leyendo estas palabras, es porque el tiempo me ha llevado. Solo tengo una cosa que pedirles. No dejen que el orgullo y el egoísmo destruyan lo que aún se puede salvar. Sé que muchas cosas han pasado, pero, por favor, traten de recordar cómo éramos antes de que el dolor tomara cuenta de nuestras vidas. Lo que más deseaba era verlos unidos, aunque yo ya no esté aquí para verlo. María guardó silencio por un momento, absorbiendo esas palabras. El señor Antonio lloraba en silencio, y don Pedro, a su lado, también parecía profundamente conmovido. Yo nunca supe de esto, dijo María, tratando de encontrar palabras para consolar al señor Antonio. Pero esto es una señal, señor Antonio. Su esposa todavía creía que podían reconciliarse. Ella quería que encontraran el camino de regreso. El señor Antonio negó lentamente con la cabeza. Lo sé. Ella siempre creyó en la familia, hasta el último momento. Pero yo fallé. Dejé que el rencor y el dolor tomaran control de mí. Y ahora, estoy solo. María sintió el dolor del señor Antonio, pero, al mismo tiempo, sintió que él estaba al borde de algo importante. Ese testamento era más que un mensaje de perdón, era una llave para encontrar la paz. Necesitaba, antes que nada, perdonarse a sí mismo. Y tal vez, su última oportunidad para hacerlo era buscar el perdón de sus hijos. Señor Antonio, sé que es difícil, pero necesita dar el primer paso. Tal vez ha llegado el momento de intentar contactar nuevamente con sus hijos. Ellos pueden estar esperando una oportunidad para reconectarse, sugirió María suavemente, tratando de dar un paso más decisivo. Pero antes de que pudiera responder, un sonido repentino desde la puerta interrumpió la conversación. Era la voz de un hombre, una voz que María no reconoció de inmediato. Señor Antonio, sé que es tarde, pero aún estoy aquí, dijo el hombre, con una voz temblorosa, pero llena de una especie de urgencia. María y don Pedro se miraron sorprendidos, y luego miraron al señor Antonio. Él parecía atónito, como si no supiera cómo reaccionar. El hombre en la puerta, que parecía tener unos 40 años, entró con cautela, y María percibió de inmediato que era alguien del pasado del señor Antonio. «José, ¿eres tú?», preguntó el señor Antonio, con la voz quebrada. El hombre en la puerta asintió, y, en un gesto casi desesperado, caminó hasta el señor Antonio. La escena que siguió fue un momento de pura emoción. José se arrodilló frente a su padre, y las palabras que dijo fueron como un bálsamo para el alma del señor Antonio. «Padre, fallé. Sé que te lastimé, y no tengo excusas. Pero vine aquí hoy porque, después de tantos años, finalmente entendí lo que nuestra familia significaba para ti. No puedo cambiar el pasado, pero quiero intentarlo. Por ti, por nuestra madre, por nosotros». María y don Pedro observaban la escena en un silencio reverente, sintiendo el peso de la reconciliación sucediendo frente a sus ojos. La reconciliación que comenzó en ese momento parecía ser solo el principio. María, con el corazón lleno de esperanza, sabía que ese no sería el final del viaje. Pero había algo más, algo que ella aún no sabía. Antes de irse, José miró a María y dijo: «Hay algo más que necesitas saber, algo que podría cambiarlo todo. ¿Qué sería eso? ¿Y cómo podría impactar la vida del señor Antonio? Comenta abajo lo que piensas de esta conmovedora historia». El ambiente dentro de la casa del señor Antonio estaba denso, como si el tiempo se hubiera ralentizado ante la enorme carga emocional que flotaba en el aire. José, arrodillado frente a su padre, parecía cargado de arrepentimientos y promesas de cambio. María observaba la escena con el corazón apretado. Aunque sabía que ese momento de reconciliación era importante, sentía que había algo más, algo que aún estaba por venir y que podría transformarlo todo. José la miró de manera enigmática y antes de que pudiera preguntar, se levantó, alejándose lentamente.
Necesito contarte algo, María, dijo, su voz temblorosa pero llena de determinación. Algo que tú y mi padre aún no saben. María sintió una punta de curiosidad y aprensión. Miró al señor Antonio, quien parecía desconcertado, pero no dijo una palabra. El silencio en la habitación era palpable. José respiró hondo antes de comenzar. Sé que esto parecerá una sorpresa, pero hay algo en nuestro pasado que nunca se dijo. Algo que tú, María, quizás necesites entender para que, de verdad, esta reconciliación tenga sentido. José hizo una pausa, mirando al suelo. La razón por la que me alejé de mi padre, porque él y mi madre se distanciaron, fue algo más profundo que simples desacuerdos familiares. Hubo una traición, y eso, mi padre nunca lo supo. María sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Miró al señor Antonio, pero él estaba tan atónito que parecía paralizado. María sentía una mezcla de compasión y confusión. José la observaba con una mirada casi suplicante, buscando comprensión. Mi padre siempre se culpó a sí mismo por la separación de nuestra familia, continuó José, pero la verdad es que él no sabía todo. Mi madre, antes de morir, me contó que su padre no solo sufría por la distancia entre ustedes dos, sino que había un secreto que él nunca supo. Y fue ese secreto el que destruyó lo que quedaba de nuestra familia. María se quedó sin palabras. Sentía que las piezas de la historia del señor Antonio se estaban armando de una manera dolorosa, pero no entendía cómo esa revelación aún podría tener un impacto tan profundo. ¿Qué era ese secreto que podría cambiarlo todo? José, al darse cuenta del impacto en María, dio un paso al frente, con una mirada intensa. Sé que esto será difícil de oír, pero la traición no solo vino de mi padre. Fue mi madre quien lo traicionó, con otro hombre. Y eso destruyó todo. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, como un peso insoportable. María no sabía cómo reaccionar. ¿Qué significaba esto para el futuro del señor Antonio? Él nunca lo había sabido. Y además, ¿qué intentaba decir José con esto? Había más en esta historia de lo que parecía a simple vista. Yo no sabía eso, murmuró el señor Antonio, su voz quebrada. Miró a José, con los ojos llorosos, como si intentara comprender todo lo que estaba escuchando. ¿Cómo sabes esto? José respiró profundo, como si se estuviera preparando para una última revelación. Supe la verdad a través de una carta que mi madre me dejó, justo antes de morir. Ella lo confesó todo, y yo lo guardé. No sabía cómo contarlo, o si algún día debía contarlo. María, tocada por el dolor del señor Antonio y por la lucha interna de José, sintió la necesidad de actuar. Sabía que, aunque esta verdad era un golpe devastador, también podría ser la clave para que las heridas finalmente sanaran. Señor Antonio, dijo María suavemente, esta verdad es dolorosa, pero es lo que le está impidiendo seguir adelante. Tienes que entender que tú y tu esposa, a pesar de todo, compartieron momentos de felicidad. Y este dolor, este secreto, debe dejarse atrás, si quieres reconstruir tu vida. El señor Antonio, profundamente afectado, se levantó lentamente y fue hacia la ventana. La luz de la tarde, suavemente filtrada por las cortinas, iluminaba su rostro envejecido, pero sus ojos estaban más claros, como si una nueva visión comenzara a tomar forma. Yo no sé si puedo perdonarla, dijo, con la voz llena de dolor. No sé si puedo perdonarme a mí mismo. María caminó hacia él y puso la mano en su hombro, con la misma ternura que siempre había ofrecido. Perdonar no significa olvidar, señor Antonio. Pero es la única manera de vivir en paz. José, que hasta ese momento había permanecido en silencio, miró a su madre, la mujer que nunca había conocido completamente. No la veía con los ojos de quien la culpa, sino con la tristeza de quien sabía que podría haber hecho más para salvar la relación familiar. Se acercó a su padre y, sinceramente, dijo, voy a tratar de arreglar las cosas. Lo intentaré, papá. Esas palabras, simples y sinceras, trajeron una sensación de ligereza al ambiente. El señor Antonio aún estaba perdido, pero el hecho de escuchar de su hijo que estaba dispuesto a darle una nueva oportunidad a la familia, incluso después de tantos años de silencio, parecía ser un alivio para él. ¿Vas a intentar, hijo?, preguntó el señor Antonio, con la voz quebrada. Sí, respondió José, con determinación. Sé que hemos tardado mucho, pero aquí estoy ahora. Y haré lo que sea necesario.
El silencio que siguió fue profundo. María, que observaba todo atentamente, sabía que ese era un momento crucial, no solo para el señor Antonio, sino para toda la familia. El perdón sería la clave para la reconstrucción, y María estaba allí para asegurarse de que eso sucediera, a pesar de todas las heridas que se estaban revelando. Pero antes de que María pudiera decir algo, el sonido del teléfono resonó en la casa, interrumpiendo la paz que comenzaba a formarse. María miró el aparato y, con la mirada de quien sabía que algo grande estaba a punto de ocurrir, contestó. «Aló». Su voz estaba llena de expectación. Al otro lado de la línea, una voz familiar respondió. «María, soy yo. Necesito hablar contigo, es sobre la situación del señor Antonio». María sostuvo el teléfono con las manos temblorosas, sintiendo como la tensión en el aire aumentaba. La voz familiar al otro lado de la línea, aunque tranquila, llevaba un tono urgente. «María, soy yo, el doctor Álvaro. Tengo algo muy importante que necesitas saber sobre tu padre y tu familia. Algo que cambiará todo lo que sabes sobre su historia». María sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Cómo podía el doctor Álvaro saber más sobre la situación del señor Antonio? Él nunca había mencionado nada sobre ella, mucho menos sobre su padre. Era una llamada que no esperaba y, al mismo tiempo, sabía que no podía ignorar. «Yo no entiendo», respondió María, tratando de mantener la calma, pero con la mente acelerada. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué le pasó a mi padre?». El doctor Álvaro suspiró al otro lado de la línea, como si estuviera reuniendo fuerzas para revelar algo increíblemente difícil. «María, lo que voy a contarte ahora será un shock, y necesitas estar preparada. Tengo en mis manos registros antiguos que nunca deberían haber sido encontrados. Registros que explican todo el dolor que tu padre y tu madre vivieron». María sintió su corazón acelerarse. ¿Registros antiguos? ¿Qué podrían revelar ahora, después de tanto tiempo? Miró al señor Antonio, que seguía en la ventana, perdido en sus pensamientos. Parecía estar aceptando lentamente la verdad sobre su esposa, pero ¿qué más podría surgir de las sombras del pasado? «Me estás asustando, doctor». «¿Qué estás diciendo?», preguntó María, ahora visiblemente nerviosa. «Esos registros contienen información sobre tu madre, sobre la época en que se separó de Antonio», explicó el doctor Álvaro. «Hay más que solo la traición que ya conoces. Había secretos, algo más que no debería haberse ocultado. Descubrí una carta de tu madre que no debía ser leída por nadie, ni siquiera por ti, María». La voz del doctor temblaba, y María sintió una sensación de pánico recorrer su cuerpo. Nunca imaginó que su madre, ya fallecida, pudiera haber guardado algo tan profundo, algo que él, el médico de la familia, ahora tenía en sus manos. ¿Y si esa carta fuera la clave para otro secreto devastador? «María, la carta está en mis archivos. Y en ella, tu madre habla de un error que cometió, algo que pudo haber destruido más vidas de las que cualquiera imaginaba. Yo no quería contártelo por teléfono, pero necesitas entender que la situación es más compleja de lo que imaginas». María sintió el estómago revuelto. Miró a José, que seguía en silencio, observando al padre con una expresión triste. ¿Qué más se estaba ocultando? ¿Qué podría ser tan importante que alterara por completo su comprensión sobre la historia de su familia? «Voy a ir a tu casa», dijo María, sabiendo que nada podía ser más urgente. «¿Puedes mostrarme esa carta?». «Sí, María. Pero entiende que esto no es algo fácil de procesar. Va a alterar tus recuerdos, y tal vez tu visión sobre los últimos años de tu vida». María sintió un nudo en la garganta. Era una sensación de ansiedad, pero también de necesidad. Necesitaba saber qué había detrás de todo eso. ¿Qué más escondía su madre? ¿Qué más necesitaba saber el señor Antonio para que pudiera, finalmente, encontrar la paz? «Voy para allá ahora». «Espérame», respondió María con firmeza, colgando el teléfono. Miró al señor Antonio, que ahora se giraba lentamente para mirarla. Sus ojos, aún llenos de dolor, parecían buscar alguna respuesta. Sabía que la verdad que estaba a punto de ser revelada podría cambiarlo todo, pero no podía dar marcha atrás. La búsqueda de la verdad era lo único que podría curar las profundas heridas en el alma de su padre. «Señor Antonio, necesito salir un momento», dijo María, tratando de ocultar su ansiedad. «Voy a resolver un asunto importante. No te preocupes, pronto regresaré».
Él solo la miró con una sonrisa triste. María, siempre has sido la luz de esta casa. Solo me preocupa lo que esto pueda significar para ti y para nosotros. María no sabía cómo explicarlo. Sabía que ese momento era crucial, pero lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar para siempre la comprensión de su familia sobre los lazos de amor y dolor que los unían. ¿Cómo podría mirar a su padre después de todo lo que estaba a punto de ser revelado? Se despidió rápidamente y fue al consultorio del doctor Álvaro. El camino parecía largo, y cada paso parecía más pesado que el anterior. Pero sabía que no había vuelta atrás. La verdad era lo único que podría poner fin a los secretos que habían perdurado tanto tiempo. Al llegar al consultorio, María encontró al doctor Álvaro esperándola. Tenía una expresión sombría, como si supiera que, al entregar esa carta, todo cambiaría. La condujo a una sala privada y, con una expresión grave, le entregó la carta. María sostuvo el sobre con las manos temblorosas, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de descubrir. Abrió el sobre y sacó una carta envejecida, escrita con una caligrafía familiar. Las palabras de su madre comenzaron a revelarse, y María las leyó en silencio. Querida María, si estás leyendo esto, significa que estoy lejos de ti. Lo que voy a contar aquí no puede ser borrado, y espero que puedas comprender. La vida de tu padre y la mía nunca fueron lo que parecieron ser. Esas palabras parecían tocar su corazón, como si la historia de su madre y su padre estuviera a punto de reescribirse de una manera que nunca imaginó. A medida que las palabras de la carta cobraban forma, María sintió que su mundo daba vueltas. ¿Qué más podría descubrir? ¿Qué había hecho su madre, y cómo afectaba esto el destino de todos? Antes de que pudiera procesar completamente las palabras, algo inesperado sucedió. El teléfono sonó. Era el señor Antonio, y su voz estaba llena de urgencia. María, tienes que regresar, algo muy serio ha ocurrido aquí. María corrió por las calles, tratando de no pensar en las palabras de la carta. Su mente estaba a flor de piel, preocupada por lo que señor Antonio tenía que decir. Las revelaciones que estaban surgiendo eran tan impactantes que apenas podía procesarlo todo. La carta de su madre había abierto un abismo de secretos y sentimientos que ahora parecían apoderarse de su vida y de la vida de su padre. Cuando finalmente llegó a la casa de señor Antonio, la escena que encontró fue completamente inesperada. Él estaba sentado en la silla mecedora, pero a diferencia de antes, con una ligera sonrisa en su rostro, algo que María no había visto en mucho tiempo. Sus ojos, aunque aún llenos de dolor, ahora mostraban una tranquilidad inédita. No lo vas a creer, María, dijo él con una calma que la sorprendió. Encontré lo que estaba buscando. María se quedó perpleja. ¿Cómo? ¿Qué había encontrado él? Él sostenía en sus manos un sobre. El mismo tipo de sobre que el doctor Álvaro le había mostrado con la carta. Era la carta de su madre, pero lo que él sostenía no era la misma. Señor Antonio se levantó lentamente y se la entregó a María. María, esta carta. Yo también tenía una, y tiene algo que necesitas saber. María miró el sobre, sintiendo el peso de las palabras no dichas. Cuando abrió el sobre, sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo que estaba escrito allí era más de lo que ella jamás podría imaginar. Su madre, en realidad, no solo había cometido un error en su pasado, como decía la primera carta. Había más. Había un perdón. Había una petición de reconciliación. La carta estaba dirigida a señor Antonio, y explicaba la verdadera razón de su distanciamiento. Hablaba de cómo su amor había sido real, pero también de cómo la vida y el destino se habían entrelazado de formas dolorosas. Pedía disculpas por las decisiones tomadas y por la separación, pero sobre todo, le decía que, a pesar de todo, aún lo amaba. María miró a su padre, y él sonrió, pero ahora con los ojos un poco más ligeros. Parecía, finalmente, haber encontrado la paz que tanto había buscado durante toda su vida. María, nunca supe que ella aún me amaba, dijo señor Antonio, con la voz entrecortada. Pasé toda mi vida creyendo que lo que perdimos era irreparable. Pero, en realidad, el dolor que cargaba era el mío propio. María se sentó a su lado, sintiendo que algo inmenso se estaba transformando dentro de ella también. No era solo el perdón, sino la comprensión de que no todo estaba perdido. Que la vida aún podía traer alegrías, incluso en las fases más avanzadas de la existencia. Todavía tenían tiempo para comenzar de nuevo. Señor Antonio miró a María y dijo,
con una suave sonrisa, ahora puedo descansar tranquilo. Todo lo que necesitaba entender, lo entendí. Y tú, hija mía, eres la razón por la que encontré la paz. El amor de un padre nunca muere, María. Ella lo miró a él, con el corazón lleno de gratitud. Te amo, papá. Ahora sabemos que no importa el tiempo, el amor siempre encuentra una forma de sanar las heridas. Los dos se abrazaron. La verdad había sido revelada, pero lo más importante de cualquier secreto era el perdón que ahora llenaba el espacio entre ellos. El amor entre padre e hija, renovado por la comprensión mutua, la empatía y el dolor compartido, se fortalecía cada día más. Y, aunque el tiempo había pasado, nunca era demasiado tarde para sanar. María sintió una paz que no sabía que necesitaba, pero que ahora sentía en cada parte de su ser. Después de todo, ¿cómo podría destruirse el amor si siempre encuentra un camino de regreso? Y así, la historia de María y señor Antonio llega a su fin. Una historia de perdón, nuevos comienzos y la fuerza inquebrantable del amor, que nunca deja de guiarnos, incluso en las horas más oscuras. Si te emocionaste con esta historia y quieres escuchar más relatos inspiradores y conmovedores como este, no olvides suscribirte al canal. Dale me gusta, comparte con tus amigos y déjanos en los comentarios qué te pareció esta increíble travesía de reencuentros y reconciliaciones. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir trayendo historias que tocan el corazón. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.